Hola queridos amigos, sean bienvenidos a su canal USETLEX y reciban un cordial saludo de su servidor amigo el maestro en Derecho Jorge Sandoval Romero. Una disculpa por la tardanza en los videos, pero había estado dedicado de salud y eso me había impedido participar nuevamente en estas reflexiones que hacemos en estas cápsulas jurídicas en donde compartimos y debatimos ciertos temas de derecho en las cuales son de trascendencia y de importancia en el diario acontecer de nuestra vida, así como aportar ideas para los postulantes en relación a los planteamientos de sus problemas. En esta ocasión me gustaría hablarles de la nueva perspectiva del concubinato y a petición de un usuario también de mi canal de YouTube que me pidió que hiciera estas nuevas reflexiones. Lo hago para efecto de cumplir con estas peticiones que me hacen y que vean que sí hago caso a sus preguntas y comentarios que me dejan en la caja correspondiente que se encuentra abajo de este video, y que obviamente yo sé que el derecho nadie tiene la razón, pero que obviamente tenemos esa libertad y esa potestad de exponer nuestras ideas. En este caso particular, ustedes saben perfectamente que el concubinato es visto desde dos perspectivas: desde la perspectiva legal o de legalidad o respectivo constitucional. Sabemos perfectamente que el concubinato es una relación de hecho que existe entre un hombre y una mujer que se encuentran libres de matrimonio y que han vivido en el caso del Estado de México, por un año o hayan procreado un hijo, aun cuando no cumplan con esta temporalidad. Hay, entre otras entidades federativas, que piden 3 o 5 años para que se acredite el concubinato. Hace tiempo, antes de la reforma de 2011, la perspectiva del concubinato era una relación de hecho en donde quizás solamente había derechos para alimentos, derechos sucesorios e inclusive derechos contra la violencia familiar para los miembros de un grupo que conformaba una relación de concubinato. Sin embargo, esa perspectiva ha cambiado y ha evolucionado y ha hecho grandes aportaciones nuestra Suprema Corte de Justicia en relación a cómo debemos percibirla, esta institución, ante la realidad actual y sobre todo sobre la perspectiva de los derechos humanos. Aquí es donde partiremos desde el punto de vista constitucional, que obviamente sabemos que el artículo 1 constitucional consagra el derecho fundamental al libre desarrollo de la persona. ¿Qué consiste esto? ¿O en qué consiste? Consiste precisamente en que todos nosotros somos libres de decidir si nos casamos o mantenemos en la soltería. Esto, que quede bien claro, y que nomás como brevario cultural, sabemos perfectamente que existen dos estados civil de la persona: o es soltero o es casado. Eso de que la unión libre, eso de que es viudo, que es divorciado, eso no es estado civil. Obviamente cuando te divorcias, pues eres soltero, y obviamente cuando te eres viudo, pues te quedas nuevamente soltero, jurídicamente hablando. Esto, en razón de que lo estoy citando, en razón de que obviamente cada uno de nosotros puede decidir si contrae o no matrimonio, o vive en concubinato, o tiene una nueva forma de conformar la familia. Sabemos hoy en día que el artículo 4 constitucional es el fundamento para la protección del derecho de familiar, pero sobre todo de los derechos de familia. Ahora bien, esta situación del concepto de familia que quizás todos conocimos, que es la idea de que es papá, mamá, hijitos, o que jurídicamente era conocido que la familia o las relaciones familiares se conformaban de las relaciones o vínculos jurídicos que se surgían a través del matrimonio, del concubinato, de la filiación. Todo este tipo de familia pues era cerrado, ¿no? Y entonces, ¿dónde dejamos a las nuevas formas o modalidades de familias que hoy en estos días, se están conformando? Como es el caso de las relaciones de personas del mismo sexo, un grupo de amigos que viven en el mismo techo. Pero, ¿qué debemos entender actualmente por un grupo familiar o familia? Debemos entender aquel grupo de individuos que viven en un mismo domicilio y que obviamente hay relaciones de solidaridad, ayuda mutua, respeto y consideración. Estos principios son básicos para tener por establecida una relación familiar. Ahora, en este caso particular, el concubinato es una relación, como lo dije en un principio, es una relación de hecho, ¿sí? Y que obviamente, de acuerdo a unos tratadistas europeos, sabemos que el derecho, y esto creo que lo dijo una presidenta del Supremo Tribunal o Tribunal Supremo en Inglaterra, que el derecho en muchas de las ocasiones se basa en cuestiones pasadas
para entender las cuestiones presentes y también previniendo las cuestiones futuras. En estricto sentido jurídico y desde el punto de vista de legalidad, nuestro Código Civil únicamente reconoce en estricto sentido, sí, nos hace una definición de qué es una familia, y también nos reconoce, establece que el matrimonio y el concubinato son relaciones familiares. Sí, no contempla en un momento dado que el matrimonio también puede celebrarse por dos personas del mismo sexo, que el concubinato puede también darse por personas del mismo sexo. No reconoce todavía el poliamor, que ya es una situación que nuestro tribunal, más alto tribunal, está reconociendo su existencia, y tampoco establece la relación del amaciato y cualquier otro tipo de relación de carácter familiar que pudiésemos ustedes establecer, como por ejemplo esta posibilidad de que un grupo de amigos habite en un domicilio y que no necesariamente hay una relación de sentimental, sino emocional en cuanto a esa solidaridad, ayuda mutua y mutua consideración que pueda practicarse y sentirse como una familia. Ahora bien, estas situaciones y circunstancias deben ser analizadas desde varias perspectivas. Esto es decir, vamos a hablar en este caso particular del concubinato. Ustedes saben perfectamente que recientemente hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en amparo en revisión que nos hablaba de que existe la posibilidad de que pueda existir o coexistir el matrimonio y el concubinato. Cuestión que en lo personal yo no comparto, respeto y admiro a todos y cada uno de los que son parte de los miembros de la Suprema Corte de Justicia por su conocimiento, su trascendencia y su brillante trayectoria en conocimientos jurídicos, y que quizás pues un servidor no se pueda comparar con ello. Sin embargo, también me da la posibilidad de poder opinar que desde mi perspectiva, pues obviamente con esa libertad de poder expresarlo, no comparto que pueda haber esa coexistencia, y voy a explicarme por qué. Sí, es cierto que en muchas de las ocasiones la realidad rebasa y desfasa al derecho, o la conducta del ser humano pues trasciende en el ámbito jurídico, creando situaciones que muchas de las veces no se encuentran reguladas, o que muchas de las veces tenemos que integrar el derecho para poder solucionar las conflictivas que se suscitan en el diario acontecer de todos los seres humanos. ¿Qué pasa en un momento dado? Que cuando dos personas contraen matrimonio, pues van ante el oficial de registro civil, hacen su manifestación de quererse casar, y lo hacen y tienen su acta de matrimonio. Pero al poco tiempo, hablemos sea un mes, 2 meses, o al año, o a los 2 años, o simplemente 5 años después, se separan, pero no se divorcian. Y obviamente sabemos que en la realidad de nuestra sociedad mexicana pueden conformar, y no solamente la mexicana, en toda la América Latina, en cualquier parte del mundo, no se separan ni disuelven el vínculo matrimonial. Y obviamente van y conforman otro núcleo familiar. Ahora bien, y que quizás puede ser por años, porque también se establecen como familia, y debemos hacer una precisión aquí. No se necesita la procreación de hijos para entender que también hay una familia, porque por eso se quitó la epístola de Melchor Ocampo, que decía que la finalidad de la familia era la procreación de la especie. Y esto, claro que no es un requisito sine qua non, porque no se necesita la procreación de un hijo para que exista la familia. Bueno, retomando nuestro tema, ¿cuántas veces no han visto o no han sabido que están separados, de hecho, en el matrimonio, y van y conforman otro grupo familiar, y tienen más hijos, tienen otro domicilio, y obviamente cohabitan? En este sentido, en estricto sentido jurídico, tendríamos que decir que está en concubinato, y que obviamente sé también que muchas de las veces se dice que eso, que estén libres de matrimonio, sería una cuestión discriminatoria. Yo considero que no. Yo sé que no pueden estar de acuerdo conmigo y respetaré esos puntos de vista. Sin embargo, yo digo que no podría dar ese supuesto por la sencilla razón de que existe un vínculo jurídico que se llama matrimonio y no se ha deshecho, porque debemos saber que para que una figura jurídica debe de existir, cabe la posibilidad o tiene la necesidad de que exista una sanción jurídica. ¿A través de qué? Pues de una sentencia. Y tratándose del matrimonio, tiene que estar disuelto. Yo no estoy diciendo ni estoy negando la posibilidad de una relación de hecho que en verdad conforman otro grupo familiar. Definitivamente estoy de acuerdo, porque esa es la realidad social.
Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en el sentido de que pueda coexistir el concubino con la esposa o la concubina con el esposo. Bueno, en este caso específico. ¿Por qué? Porque entonces, vámonos al ejemplo siguiente. Vámonos al derecho sucesorio. En estricto sentido y desde el punto de vista de legalidad, el derecho a suceder, ¿de quién es en primer término? De la esposa. Y si en un momento dado no está la esposa, pues hablemos de un concubinato. Y si no hay concubinato, bueno, pues ya heredan los demás familiares que tienen derecho a heredar. Tampoco estoy diciendo que el matrimonio es una cuestión de primera ni el concubinato una cuestión de segunda, porque también no podríamos decir que el concubinato está primero y el matrimonio está en segundo lugar. No hay contraposición ni jerarquía de las cuestiones de las relaciones familiares. Creo yo que tanto el concubinato como el matrimonio, en este caso específico, pues estamos en presencia de dos instituciones que deben ser debidamente protegidas y tuteladas dentro de los parámetros que marca la ley y la propia Constitución y los tratados internacionales, y obviamente dándoles a cada uno su dimensión. ¿Por qué? Por eso, repito, vamos a suponer que este mismo ejemplo que doy, que la persona estaba casada, ¿sí? y se va y conforma otro grupo familiar, sabemos que acá en el matrimonio dejan de haber esos principios de solidaridad, ayuda mutua, mutua consideración, ya no existen acá. Y quizás no se conformó ninguna parte del patrimonio. En el concubinato, con la nueva persona que está cohabitando, sí hay esos principios de solidaridad, ayuda mutua y mutua consideración que conforman un mismo domicilio y obviamente demuestran esa cohabitación que tiene el derecho de conformar una nueva familia. Y acá sí conforma el patrimonio. En estricto sentido jurídico, veríamos que sería injusto que la persona con la que está cohabitando no tenga derecho a heredar. Sin embargo, aquí en este caso particular, vemos que la esposa, de acuerdo a la ley, desde el punto de vista de legalidad, tendría mejor derecho a heredar que la concubina. No obstante ello, aquí veremos un conflicto. La pregunta sería, ¿la esposa o esposo de este lado, o concubina o concubinario de este lado, podría venir a pelear derechos sucesorios con la cónyuge? En estricto sentido. O sea, vean ustedes que en justicia me queda claro que con quien sí que se cumplieron esos fines de la familia está acá, en esa relación de hecho, y no acá, que sería la cuestión de la esposa. Pero en este caso particular, reitero, tendríamos que hacer una ponderación o un test de proporcionalidad para quitarle los derechos hereditarios que están en la legislación sustantiva a la cónyuge, para dárselos a la concubina y decir que en cierta manera, armonizando los derechos fundamentales que asisten a ambos, tendría una mejor opción la persona con la que formó la familia. Si lo vemos desde la perspectiva de justicia o equidad, sí, claro que sí, estaría de acuerdo. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de legalidad, no. ¿Por qué? Porque el Código Civil nos dice esta circunstancia. Me queda claro que el Código Civil no puede estar por encima de lo que dice la Constitución y tendríamos que hacer una interpretación conforme de estas circunstancias. Pero en este caso particular, tendríamos que establecer el por qué que tendríamos que nugar un derecho a la esposa y dárselo a la concubina o concubino. Entonces, me gustaría ver ese razonamiento en donde me queda claro y preciso. No estoy diciendo que no tenga derecho, claro que tendría derecho. No obstante ello, aquí existe esta situación que tendríamos que hacer una interpretación conforme y obviamente la Constitución nos dice que debe protegerse cualquier tipo de relaciones familiares, cualquier tipo, o la familia en sí como un ente. Y obviamente, en este caso particular, repito, estas reflexiones que les hago son para que vayamos haciendo la argumentación jurídica correspondiente e investigar y hacer el análisis más profundo de estas reflexiones que les hago para establecer en un momento dado quién o cómo podríamos hacerle para establecer esta cuestión. Ahora, si la perspectiva no es verlo como un concubinato, entonces, ¿qué figura jurídica se actualizaría?
Y también tendremos otro problema, porque si no es concubinato, entonces estaríamos hablando del amaciato. El amaciato es una situación que obviamente muchos entienden que nada más es esporádica una relación de una pareja. Y en este caso particular, quiero establecerles también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que no es una relación esporádica para que podamos entender la existencia del amaciato. El amaciato también tiene que cumplir con ciertos requisitos, como es el hecho de que cohabiten en un mismo domicilio, que si su relación sea pública, que sea conocida por terceros y que obviamente existan los principios de solidaridad, ayuda mutua, mutua consideración y fidelidad. Sí existen esos principios. Y obviamente, como existe el vínculo jurídico, pues puede existir el amaciato. Pero también tenemos un problema, porque también es una forma de relación familiar y que también está reconocida y protegida por la Constitución. Pero tenemos un problema, que apenas se está reconociendo el derecho alimentario de la amacia respecto a la persona con la que está cohabitando y que está unida en matrimonio. Nada más, porque si nos vamos al Código Civil, obviamente no estaría siendo protegida en cuanto a derechos sucesorios. No. Sí, protegida por violencia familiar, sí, definitivamente que por violencia sí estaría protegida por los alimentos y obviamente aquí también tendríamos que hacernos la pregunta, ¿la amacia podría tener derecho a heredar? Y serían las mismas razones, las mismas vertientes que se estableció para la concubina, para quitarle el derecho a la esposa de heredar que por ley le corresponde. Pues si nos ponemos en un sentido igual que en concubinato, sí, definitivamente que sí. Ahora bien, sabemos perfectamente que tanto en el amaciato como en el concubinato no hay un régimen patrimonial. Por lo tanto, al no existir un régimen patrimonial, ¿sí?, ¿qué debemos hacer? ¿Tiene derecho o no la concubina? Afortunadamente en el Estado de México ha habido jurisprudencias de nuestro segundo tribunal colegiado de circuito que dice y reflexiona, y con lo cual comporto y estoy totalmente de acuerdo, que verdaderamente no podemos actuar de forma discriminatoria e ir en contra del principio de igualdad y no discriminación, pensando que la esposa está por encima de la concubina, puesto que el matrimonio es una cuestión solemne y que obviamente pues, tendría mayor peso sobre la concubina. En este sentido, no podría darse ese supuesto porque también la concubina tiene casi los mismos derechos y obligaciones que una esposa. Y en este caso particular, sí tendría derecho a una compensación patrimonial de todos los bienes que se llegaron a adquirir durante la vigencia de esa relación de hecho. Esto es, si bien es cierto, no hay un régimen patrimonial, no podemos excluirle ni reconocerle el esfuerzo, doble jornada de trabajo, la ayuda y mutua consideración que le da al concubino para que él solamente conforme un patrimonio. Si lo vemos bajo la perspectiva antes de 2011, en estricto sentido jurídico, la concubina no tenía derecho a ningún tipo de reparto de bienes. Sin embargo, con estas nuevas reflexiones y con estas nuevas ideas en cuanto a que también la Convención Americana de los Derechos Humanos nos establece que tratándose de la disolución del vínculo matrimonial, el juez tiene que proteger al más vulnerable. Si no me falla la memoria, creo que es el artículo 15 o 16 o 17, bueno, cualquiera de esos tres, que nos habla de esta situación, que también tenemos que vigilar esa protección de aquel consorte o cómo es la situación jurídica que quedan después de disuelto el vínculo, y que obviamente por analogía lo podemos aplicar al concubinato. Y en este caso particular, independientemente de que no exista un régimen patrimonial dentro del concubinato, tendríamos que aplicar también por analogía lo que es la separación de bienes. Y obviamente nuestro código dice que hasta el 50%. Sé que para muchos es una cuestión limitante, pero es un factor económico y yo creo que el justificante es que si dos lo conforman, estamos hablando de un 100% y la mitad sería un 50%, porque dice la ley que en régimen de separación de bienes será hasta el 50% la indemnización. Ahora bien, otro problema que se presenta en el concubinato es que muchas de las veces se les exige la temporalidad para que se conforme esta relación. Sin embargo, las nuevas reflexiones de nuestra Corte han establecido que no necesita demostrarse la temporalidad completa, o sea, por ejemplo, en el caso del Estado de México 1 año, o en otros estados 3, o en otros estados 5, que obviamente, ¿qué pasaría si, por ejemplo, antes del año y sin haber procreado un hijo,
fallece uno de los dos y entonces le vamos a negar sus derechos. O vamos a hablar de un término más amplio, que en 3 años, vamos a suponer que estamos hablando de una legislación que exige 5 años para la conformación del concubinato y solamente estuvieron 3. Entonces, ¿queda anulado el derecho del concubinato? Aquí la Corte establece que no puede ser posible, porque entonces se dejaría el estado de indefensión al más vulnerable o aquel que en un momento no tiene necesidad de recibir una pensión alimenticia. Y por lo tanto, en este caso concreto, establece la Corte que el juez tiene todas las facultades suficientes y necesarias para establecer si realmente se cumplió, aun cuando no se cumpla la temporalidad, de establecer si existieron esos principios de solidaridad, ayuda mutua y mutua consideración, estableciendo y tomando ciertas características para establecer la existencia del mismo, como puede ser la voluntad de vivir en un mismo domicilio, la existencia de cumplimiento de obligaciones alimentarias entre ambos, el cumplimiento de las obligaciones o aportaciones económicas que hace uno, las actividades propias que se hicieron dentro del domicilio y que obviamente se refieran a que el cuidado de los hijos o al cuidado del esposo o del concubino, y que obviamente implique una situación de ayuda mutua o de solidaridad entre los dos. Esto significa que el juez tiene amplias facultades para poder investigar si realmente se cumplió con esa situación de conformar un grupo familiar, porque debe existir entre los dos un nivel de compromiso mutuo. Es decir, no nada más es vivir y jugar a la casita, no, sino que realmente estamos viviendo como familia, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y por lo tanto muchas de las veces existe una situación de dependencia económica de uno al otro. No siempre, obviamente no es una condición, pero sí en un momento dado que los dos aportaban lo necesario para la subsistencia y que obviamente implica que en este caso particular existe un principio de solidaridad y ayuda mutua en donde los dos aportaban lo necesario para poder subsistir. Ahora bien, todas estas circunstancias me queda claro que tienen que ser analizadas, ponderadas y valoradas por el órgano jurisdiccional para poder establecer la existencia del concubinato. Ahora bien, en este caso particular, el concubinato, al ser una relación de hecho, reitero, es una forma de manifestarse de la familia y que obviamente implica necesariamente la protección de todo órgano jurisdiccional en toda la amplitud para proteger a todos los que conforman este núcleo familiar. Sin embargo, yo creo que aquí pues existen varios puntos todavía endebles, como es el hecho, como les decía al principio de esta plática, de que en este caso particular, si la concubina, ¿sí?, puede ser considerada como tal cuando subsiste el matrimonio. Perdón que regrese al tema, pero creo yo que no encuentro la fórmula de solucionar el conflicto, puesto que en este caso particular me queda claro que el principio de legalidad no puede estar por encima de la cuestión constitucional, pero sí tendremos que hacer este test de proporcionalidad para hacer esa armonización de los derechos fundamentales, porque sabemos también que los derechos fundamentales no puede estar uno por encima del otro, no hay jerarquía, todos son iguales, pero sí podemos armonizarlos o buscar el que cause menos perjuicio. Todo esto creo yo que es muy debatible y que obviamente lo único que pretendo yo, claro, no tengo la razón de todo, pero son ustedes quienes tienen que establecer con argumentos jurídicos su postura, puesto que sabemos que son 3 puntos medulares. Si puede coexistir el concubinato con el matrimonio, si en un momento dado existe un régimen patrimonial y puede darse una compensación patrimonial a la concubina, y en qué casos y hasta qué montos, o bien si en un momento dado también puede considerarse como amacia y si la amacia también tendría derechos hereditarios. Me queda claro que todavía en ese sentido nos falta mucho por qué reflexionar y que obviamente pues tendremos que legislar. El legislador tiene una tarea amplísima para establecer esta circunstancia, pero no obstante ello, imagínense en un procedimiento que me tocara resolver si me tocara esa situación, si yo tendría facultades para poder excluir a alguien que ha vivido como una esposa, bueno, que ha vivido en concubinato habiendo una esposa.
o considera que la amasía sí tiene derechos hereditarios. Y todavía, créanme que lo reconozco, me cuesta un poquito de trabajo. No es que me quede con el pensamiento arcaico que no tiene derecho, claro que sí, nada más que me faltaría argumentos para poder establecer esa cuestión. Me queda claro que quizás en Europa sí ya hay una evolución en este sentido, pero tendríamos que sentarnos a estudiar y verlo acorde a esa perspectiva que nos da la ya. Sin embargo, creo que aquí en nuestro país tendríamos que establecer un razonamiento más que fundado y motivado para poder establecer pues ese derecho que pudiese tener en un momento dado aquella persona que cohabitó con una persona casada y que quizás es considerada como concubina o amasia, y que obviamente pudiese ser mayor su derecho del reparto de los bienes en una cuestión sucesoria, o bien en un momento dado también de la cuestión patrimonial. E inclusive también como le vamos a buscar la pensión alimenticia, si en un momento dado puede haber hijos tanto del matrimonio como de la relación que están haciendo. Entonces, en esa cuestión de los alimentos no hay duda que tiene derecho a los alimentos, pero son todas esas cuestiones que tenemos que establecer y que tenemos que visualizar. Bien, queridos amigos, no quiero causar más confusiones. Sé que quizás es muy poco el tiempo que les estoy dando, pero para reflexionar, pero pues estamos a la orden del día y obviamente quedo a su disposición en el apartado acá abajo de comentarios. Y repito, espero no me critiquen tanto, pero esas son mis ideas. Puedo estar bien, puedo estar mal, yo simplemente se las comparto y obviamente les agradezco que si les gusta estas cápsulas puedan ustedes compartirlas para que lleguemos a más personas y causemos más polémica, y obviamente también invitarlos a que se suscriban a este canal, que les agradezco mucho. Para mí es demasiado ya, pues casi voy a llegar a 3.500 suscriptores casi en 2 años de vida de este canal, lo cual me hace muy feliz. Yo sé que hay otros canales que tienen más de 100,000 suscriptores y pasan de esa cantidad, pero su servidor, la verdad, se siente muy contento y muy feliz por toda la participación que dan. Y también invitarlos a que compartan conmigo esos proyectos de podcasts que tengo en Anchor, en Spotify, bueno, que son lo mismo, pero están en Anchor, Spotify, en iHeartRadio, en Apple Podcasts y Google Podcasts. Analicen lo que se llama Reflexiones de un Jurista, puedan compartirlos, estudiarlos, analizarlos, y también ahí pueden hacer comentarios, y les doy mil infinitas gracias y les deseo, y aprovecho la ocasión de desearles lo mejor para este 2023, que encuentren paz, salud y sobre todo felicidad. Muchas gracias y hasta la próxima.